La paz del Señor. Muy buenos días, querido hermano, querida hermana. Bienvenido al encuentro con el Señor, al encuentro con la Reina de la Paz. Hoy especialmente miramos de corazón a la Reina de la Paz porque estamos en sábado, día 3 de septiembre, y cada sábado miramos con un amor especial a nuestra Madre. Como este sol que está dando por la ventana que tengo frente a mí, que me deslumbra un poco en la cara, así, pero de una manera positiva, la Reina de la Paz ilumina nuestro rostro todos los días, pero de una manera especial cada sábado. Toda la historia de la Iglesia, los católicos a lo largo de los siglos se debaten en su vida espiritual entre el rigorismo y el laxismo. Hay quien tiende a vivir la vida espiritual con rigorismo, con una excesiva rigidez, y eso no es bueno. Pero también hay quien tiende a vivir la vida espiritual con laxismo, con una excesiva amplitud, con una excesiva relajación, y eso tampoco es bueno. Tenemos que aprender a caminar por el camino recto, por el camino verdadero, que está entre el rigorismo y el laxismo. Es el camino de una fidelidad profunda, verdadera y al mismo tiempo serena. Una fidelidad llena de amor, que por eso mismo es perseverante, exigente, pero al mismo tiempo suave, dulce. Es un aprendizaje de toda la vida, este aprendizaje de la fidelidad serena, este aprendizaje de la conciencia bien formada. Vamos a hablar hoy un poco de eso, porque Jesús en el Evangelio nos va a hablar de eso, y también la Reina de la Paz. Escuchemos con atención para ir aprendiendo mejor a comprender al Señor. El Evangelio es de San Lucas, capítulo 6, versículos del 1 al 5. Un sábado Jesús atravesaba un sembrado. Sus discípulos arrancaban espigas y frotándolas con las manos se comían el grano. Unos fariseos les preguntaron: ¿por qué hacéis en sábado lo que no está permitido? Jesús les replicó: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios, tomó los panes presentados, que solo pueden comer los sacerdotes, comió él y les dio a sus compañeros. Y añadió: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Se enfadan los fariseos con Jesús y con los discípulos porque estaban arrancando espigas para comérselas un sábado. Según la ley de ellos, el sábado no se podía trabajar y uno de los trabajos que no se podía hacer era arrancar espigas. No se podía segar, no se podía recoger el grano. Jesús no se tomaba a la ligera la ley de Dios, ni muchísimo menos. De hecho, en una ocasión dijo:
el que se salte y enseñe a los demás a saltarse uno solo de los preceptos menos importantes de la ley, será el más pequeño en el reino de los cielos. Pero Jesús sabe dar a cada ley su valor. Y los discípulos tenían verdadera hambre. Algunas veces nosotros nos retraemos de ayunar porque pasamos hambre. Tenemos que comprender que el ayuno, una de las cosas que tiene es precisamente esa, pasar hambre. Estaban pasando hambre los discípulos y entonces tenían real necesidad de comer. Y como tenían una necesidad real de comer, Jesús no les reprende porque arranquen espigas y las coman. Porque era más importante comer que esa ley, que no era una ley absoluta. Vamos a poner un ejemplo. Imagínate que es un viernes, un día de ayuno, a pan y agua, y que tú deseas hacer ese ayuno a pan y agua. Y una persona que está contigo también desea, pero imagínate que no puedes conseguir pan, por la circunstancia que sea, y una persona que está contigo, que no se encuentra bien, está a punto de sufrir un desmayo, porque no tiene pan para comer, pero sin embargo sí que tienes a mano otro alimento que le puedes dar para que no sufra ese desmayo. Entonces, ¿qué harías si no te es posible conseguir pan para que pueda comer un poco y restablecerse? ¿Le dejarías desmayarse o le darías de ese otro alimento, que no es pan? Pues lo adecuado sería darle de ese alimento. ¿Por qué? Pues porque la ley del ayuno a pan y agua los miércoles y los viernes, la enseñanza de nuestra Madre, la petición de nuestra Madre, es una petición que tenemos que intentar cumplir, pero ella no nos lo dice como un absoluto que no admite ninguna excepción, sino que, por ejemplo, en el caso que hemos dicho, a la Virgen le parecería muy bien que una persona pueda comer otro alimento para no desmayarse a falta de pan. Es decir, tenemos que aprender a formar nuestra conciencia, a tener los criterios adecuados. Por el contrario, también hay personas que siempre encuentran la excusa para no ayunar. Tienden al laxismo y entonces siempre hay una excusa. Siempre el miércoles ocurre algo y el viernes también y al final no realizan el ayuno y siempre hay una justificación válida. Entonces tenemos que aprender a caminar por el camino verdadero. Nuestra fe no es una fe de rigidez, de cumplir leyes porque sí y ya está. Pero tampoco nuestra fe es una fe de comodidad, de que cada uno hace lo que quiere y todo está bien, todo vale porque lo haces con amor. Eso se dice mucho hoy en día. Si lo haces con amor, pues vale. No es tan sencillo. Esa frase esconde muchas veces una mentira detrás. Entonces te puedes preguntar, ¿y cómo saber en cada momento qué hay que hacer? ¿Cómo saber en cada momento qué quiere el Señor? ¿Cómo saber qué leyes son más importantes y qué leyes son menos importantes? Pues aquí entramos en el campo importantísimo de ir formando poco a poco nuestra conciencia y nuestro corazón.
Si nosotros vamos formando bien nuestra conciencia y nuestro corazón, cada vez conoceremos mejor la voluntad de Dios y qué es lo que quiere de nosotros. Aunque os voy a decir una cosa, ninguno de nosotros, ni tú ni yo, ni ninguno de los que caminamos en esta vida hacia el Señor, hacia el cielo, llegará un momento en que seamos infalibles, en que siempre sepamos con total seguridad lo que quiere Dios en este momento. No, porque somos seres humanos limitados, pecadores. Solo ha habido una persona que siempre sabía exactamente cuál era la voluntad del Padre, que es Jesucristo. Él sí, pero nosotros no. Nosotros vamos caminando hacia el Señor y poco a poco, a través de la formación de nuestro corazón y de nuestra conciencia, vamos conociendo mejor la voluntad de Dios y vamos aprendiendo con más exactitud lo que quiere de nosotros y de los demás para poder dar un consejo. Pero siempre podemos equivocarnos, los seres humanos que estamos en este mundo de camino. Ahora bien, hay algunas cosas en las que es fácil no equivocarse, porque Dios las ha dejado muy claras. Por ejemplo, sabemos que el adulterio siempre es un pecado grave, o que robar siempre es un pecado. Sabemos que hay cosas que siempre son pecado. El aborto sabemos que siempre es un pecado grave. Cualquier cosa que inflige los 10 mandamientos, sabemos que es un pecado y que no debemos hacerlo. Pero hay otras cosas en las que no es tan fácil discernir y tenemos que ir aprendiendo. Una cosa importante es que tengamos paz en ese discernimiento. Intenta discernir con atención, pero tampoco te agobies cuando no sepas exactamente qué es lo que Dios quiere en una cosa que no afecta a un pecado mortal. Intenta buscar la voluntad de Dios, ora y haz lo que creas que Dios te pide. Y si te equivocas, como no es algo que afecte a los 10 mandamientos de la ley de Dios, no te preocupes, que ya el Señor te irá enseñando. Y que esa equivocación, si tú has buscado sinceramente la voluntad de Dios, no estás ofendiendo a Dios porque estás buscando sinceramente la voluntad de Dios, pero tienes que ir aprendiendo. ¿Cómo formar nuestra conciencia? Pues vamos a ver lo que dice el Catecismo y vamos a ver lo que dice la Reina de la Paz. Prestad atención. Número 1783. Hay que formar la conciencia y esclarecer el juicio moral. El juicio moral, saber qué es lo bueno en cada momento. Una conciencia bien formada es recta y veraz. Recta, busca el bien. Veraz, encuentra lo que es bueno. Formula sus juicios según la razón, es decir, según conviene, conforme al bien verdadero querido por la sabiduría del Creador. La educación de la conciencia es indispensable a seres humanos sometidos a influencias negativas y tentados por el pecado a preferir su propio juicio y a rechazar las enseñanzas autorizadas. Es indispensable formar la conciencia. Atención, que cuando hablamos de formar la conciencia, no hablamos de una formación intelectualista que consiste en leer libros, en leer mucho, en aprender mucho. La formación de la conciencia, estamos hablando de la formación del alma, de una formación que implica tu inteligencia, tu corazón y todo tu ser, que se haga dócil a Dios, obediente a Dios. No solo el intelecto,
se forma la conciencia desde todo el ser, la mente, el alma y el corazón. Número 1785. En la formación de la conciencia, la palabra de Dios es la luz de nuestro caminar. ¿Quieres ir formando tu conciencia? No vas a aprender en un día todo. No quieras saberlo todo en un día, es imposible. Ni en un mes. Es una labor de toda la vida de que tú vayas viviendo la vida de Dios y poco a poco vas teniendo más certeza en tu juicio. Es indispensable que leas mucho la palabra de Dios, especialmente los Evangelios y el Nuevo Testamento. Es preciso que la asimilemos en la fe y la oración. Tienes que leerla con fe y tienes que orar con la palabra de Dios para formar tu conciencia. Es preciso que la pongamos en práctica. Si no la pones en práctica, por mucho que la estudies, no te servirá de nada. Tu conciencia no se formará. Tienes que ponerla en práctica, la palabra de Dios. Es preciso también que examinemos nuestra conciencia atendiendo a la cruz del Señor. Tú mira al Señor crucificado y examina tu conciencia mirándole a Él en la cruz. Cómo ha amado Él en la cruz y lo que Él ha enseñado en la cruz. Y así se irá formando tu conciencia. Examina tu conciencia a la luz de Jesús crucificado. Estamos asistidos por los dones del Espíritu Santo. Invoca al Espíritu Santo frecuentemente. Ayudados por el testimonio o los consejos de otros. Déjate ayudar por el testimonio de los santos y por el consejo de los santos y de las personas que viven de verdad una vida de Dios, una vida como verdaderos católicos que son ejemplares. Y estamos guiados por la enseñanza autorizada de la Iglesia. Lee el catecismo. Ahí formarás tu conciencia. Léelo, medítalo, reza con las enseñanzas del catecismo. Y luego es fundamental que te dejes enseñar por la Virgen. Ella es la mejor maestra de la conciencia y del corazón. Mensaje del 2 de mayo del año 2014. Dice la Reina de la Paz: yo deseo ayudaros, deseo ser vuestra madre, maestra de la verdad, para que en la simplicidad de un corazón abierto conozcáis la inconmensurable pureza y la luz que de ella proviene y disipa las tinieblas. ¿Quieres formar bien tu conciencia? Lee los mensajes de la Virgen. Haz lo que ella te dice, porque ella es maestra en crear discípulos del Señor, en meter en nosotros su pensamiento, su corazón, su amor, su verdad. Cuanto más ames a la Reina de la Paz y vivas sus mensajes, tanto más tu conciencia irá acertando en lo que es adecuado en cada momento. En este sábado, Sandra y Mariano nos van a ayudar a aprender a evangelizar, porque nos van a hablar de cómo nos enseña la Reina de la Paz a evangelizar. Que nuestra Madre os bendiga con su bendición maternal. Que el Señor os bendiga a cada uno. Hasta mañana, si Dios quiere. La paz del Señor.